Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Camila Pineda Rodríguez y junto con Juan David Alzate y María Mercedes López los estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Cómo administrar el tiempo para mejorar la productividad laboral. Les recuerdo que durante la conferencia es muy importante la interacción con nuestro experto y que lo pueden hacer de dos formas. La primera de ellas es vía chat, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la herramienta. Y la segunda es el micrófono. El micrófono se habilita levantando la mano. Recuerden que si requieren el servicio de soporte pueden escribirnos vía correo a soporte@unipymes608.sohodesk.com. Ese Sohodesk es con Z, H intermedia y con KSK. Les reitero nuevamente, soporte@unipymes608.sohodesk.com. Antes de darle paso a nuestra experta invitada, Paulina Leiva Casas, queremos darle las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia. Entre ellos, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Antes de iniciar nuestra conferencia denominada Cómo administrar el tiempo para mejorar la productividad laboral, les quiero contar que nuestra conferencista, quien dará esta conferencia, será Paulina Leiva Casas, quien es comunicadora social y periodista, candidata a magíster en dirección y gestión de proyectos, es experta en temas de comunicación estratégica, mercadeo y planeación estratégica para las organizaciones. Actualmente se desempeña como directora de marketing para Colombia de la Universidad Benito Juárez de México. Como les comentaba, Paulina será nuestra experta invitada, quien nos dará la conferencia del día de hoy. Entonces les invitamos a que todos nuestros asistentes que quieran generar preguntas y quieran interactuar con Paulina, recuerden que lo pueden hacer vía chat o ya sea levantando el micrófono. En estos momentos le doy la bienvenida a Paulina, con quien a partir de este momento vamos a iniciar. Paulina, hola, buenos días. Muy buenos días, Camila, a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Fundación Unipymes, por darme la oportunidad de compartir este espacio con cada uno de ustedes. A ti, Paulina, muchas gracias y bienvenida. En estos momentos te envié la invitación de cámara y también de pantalla para que por favor nos compartas tu pantalla y tu cámara. Lo estoy en este momento a aceptar. Creo que no hay inconveniente. Sí, ya estamos viendo tu cámara, solamente haría falta la pantalla, entonces es habilitarla y ya. Ya dame un segundo, por favor. Ya estamos. Entonces, aquí estoy mostrando mi pantalla, ¿verdad? En este momento la estoy mostrando. ¿Sí? No, sí, perfecto, ya te estamos visualizando tu pantalla. Ok, es que estoy abriendo nuevamente la presentación. Dame un segundo, qué pena con ustedes. Ya. Ok. Quiero que me confirmes, Camila, si están viendo la pantalla para habilitar en este momento la presentación, por favor. Claro que sí, Paulina, te confirmo que en estos momentos estamos visualizando tu pantalla, también tu micrófono, te escuchamos súper bien y también tu cámara. Perfecto, entonces ella estaba... Entonces, agradezco mucho, Camila, y a todos los asistentes también. El tiempo está posible y
Sí, entonces damos inicio, Camila. Claro que sí, Paulina, bienvenida y la conferencia ya puedes iniciarla. Bueno, muchísimas gracias. A cada uno de ustedes bienvenido a este espacio donde tendremos la posibilidad durante alrededor de 5 minutos de hablar un poquito sobre esas estrategias que podemos implementar con fines a mejorar o optimizar nuestra productividad. Paulina, ¿Sí? qué pena, Paulina, es que se les escucha un poco, vamos a verificar tu conexión a internet para que por favor le vamos a dar Skype en ese momento. Skype. Exacto, para mirar tu computador si estás conectado con cable o si estás ahí en la pestañita donde está después del parlante, dale clic para ver qué tipo de conexión tienes, para ver si la cambiamos. ¿Esta? Sí, ahí. Por favor, para que la pongas por favor con cable. ¿La puedes pasar para cable? Estoy con cable. No, dale desconectar y la ponemos en cable, por favor. Dale ahí donde dice conectado Leiva, la desconectas. Exacto, ahí y le das desconectar para que se ponga con cable, porque se te escucha un poquito como estás con un video, exacto. Dale desconectar, por favor. A ver si se te pasa. Y si no, lo que podemos hacer es desconectar la cámara. ¿Me escuchan de nuevo? Está cogiendo no te está cogiendo el cable. Entonces lo que vamos a hacer es, por ahora vamos a cerrar todas las ventanas que tengas abiertas. Vamos a quitarle este como para que te podemos dejar la cámara o no te la podemos dejar, ¿te parece? Me parece perfecto, como ustedes lo consideren. Bueno, Ya claro estoy que cerrando todo. Exacto, todo lo cerramos, perfecto, todo lo cerramos. Perfecto. Ahí, ¿mejoró? Ahí, ese lo cierras, es que ahí te quedan dos ventanas abiertas. Tienes Esta que es la cerrar. presentación. Exacto, ahora sí ya. Bueno. La presentación la tienes en tu escritorio, ¿verdad? Sí. Ahí está. Exacto, listo. Vamos a mirar, a ver si mejoró un poquitico. Claro que sí. Adelante. María, muchas gracias. Bueno, como les decía, la intención en este espacio es que podamos hablar un poco sobre esas estrategias prácticas que nos lleven a optimizar la productividad con miras a lograr de una manera más efectiva y asertiva la consecución y el logro de nuestros objetivos planteados. En ese orden de ideas, esta presentación la hemos estructurado en 3 grandes bloques. Primero, vamos a hablar un poco sobre la administración del tiempo y algunos mitos que están construidos en torno a esto. Como segundo tema, ¿qué es en sí la productividad? Hablamos mucho hoy en día de esos aspectos y más en ámbitos laborales sobre la productividad, pero ¿realmente sabemos o tenemos concepto real de qué es esto y cuando hablamos de productividad, a dónde queremos llegar? Para terminar, con estrategias como instrumentos o unas actitudes básicas que podemos implementar y que seguramente va a potencializar esos resultados que estamos buscando. Bueno, como primera instancia, como apertura de este espacio, yo quisiera preguntarles a nuestros asistentes, plantearles este interrogante. ¿Puede administrarse el tiempo? Me gustaría que de pronto ustedes con la manito, con el icono de la manito, alzaran la mano los que consideran que el tiempo sí se puede administrar. Y si de pronto, Camila, tú me puedes ayudar ahí como con un sondeo rápido, a ver más o menos en promedio, ¿cuántos de nuestros asistentes consideran que el tiempo sí se puede administrar? Claro que sí, Paulina, te comento que alrededor de 100 personas están diciendo que el tiempo sí se puede administrar, ya que están levantando la mano. La mano. Perfecto. Entonces ahora bajémoslo todos y quiero saber, porque no necesariamente los que no la levantaron están en contra, porque hay personas que pueden estar en la mitad. ¿Quiénes consideran que el tiempo no se puede administrar? Levanten la mano los que dicen que no. Más o menos, Camila, tenemos... Claro que sí, te comento que esto está dividido, ya que también más o menos 100 personas acaban de mencionar que el tiempo no se puede administrar.
Perfecto. Bueno, quiero decirles que las personas que consideran que el tiempo no se puede administrar tienen la razón. Y vamos a justificar por qué. El tiempo es considerado un recurso limitado. Nosotros contamos con 24 horas al día, es un concepto que hemos estructurado, incluso algunos dicen que son parámetros establecidos por convenciones sociales y culturales, las cuales hemos establecido que físicamente la naturaleza nos está marcando unos lapsos día y noche y demás, es una forma de organización. Lo cierto es que el tiempo es un recurso limitado. El tiempo es considerado por algunos como esa materia prima de la cual está compuesta la vida. El tiempo tiene unas características específicas al ser un recurso limitado. El tiempo no se recupera, el tiempo no se ahorra y el tiempo no se acumula. En este orden de ideas, el tiempo no se administra. ¿Qué administramos? Lo que nosotros podemos tocar, lo que está en nuestro alcance. Independientemente que nosotros logremos o no los objetivos en un día específico, el día tiene 24 horas. Uno pudo haber ahorrado de pronto 30 minutos de algo que quería hacer porque lo hizo más rápido. O uno pudo haber malgastado, entre comillas, 1 hora de tiempo porque determinó que iba a hacer otra cosa. Pero el tiempo en esencia sigue siendo el mismo. Y yo no puedo decir que esos 30 minutos que me ahorré cuando hice algo más rápido, los voy a redimir en 8 días cuando quiera implementar más tiempo en un domingo. No, el tiempo es el mismo. Lo que sí podemos administrar claramente son las actividades, son las dinámicas de lo que nosotros nos hemos propuesto hacer en un lapso de tiempo. En este orden de ideas es importante entonces que como primera tarea de este seminario nos quitemos del chip la idea de que el tiempo no alcanza. Nos quitemos del chip la idea de que el tiempo es insuficiente o que definitivamente el tiempo se pasa volando. El tiempo siempre va a ser el mismo y somos nosotros en relación a ese tiempo los que tenemos la capacidad de administrar qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer en ese lapso de tiempo determinado. En este orden de ideas entonces quiero hacerles otra pregunta. La clave para lograr los resultados que nos hemos propuesto está en la planificación. ¿Quién considera que planificar es la clave para lograr resultados? Por favor, alcen la mano y si Camila me colabora dándome ahí como un estimado. Claro que sí, Paulina. Ven, verificamos por aquí. La pregunta se la reitero. ¿La clave para lograr resultados está en la planificación? Te confirmo que alrededor de 150 personas estaban levantando la mano afirmando que sí. Que sí, perfecto. Listo. Y bueno, hagamos el ejercicio. Confirmemos, los que no levantaron la mano consideran que la clave para lograr los resultados no está en la planificación. ¿Quiénes están de acuerdo con esta pregunta que acabo de hacer? Hasta el momento te le confirmo que más o menos 50 personas Ok, están perfecto. diciendo Que la clave para lograr los resultados no está en la planificación. Perfecto. Aquí vamos con, muchas gracias Camila. Aquí vamos con la segunda parte. Resulta que la planificación es sumamente importante cuando nosotros estamos hablando de administrar nuestras actividades en un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque la planificación nos da un foco. La planificación nos permite trazar una hoja de ruta de qué pasos podríamos seguir con miras a lograr un objetivo. Pero quienes dijeron que la clave para lograr los resultados está en la planificación, no estamos del todo en lo correcto. ¿Por qué? La clave, si bien es cierto, como les digo, que la planificación es sumamente importante, la planificación es solo un eslabón de una cadena completa. La clave para que logremos ser productivos, adentrándonos un poco más en este tema, está en lograr llegar a actuar, en el hacer. Es decir, la planificación es sumamente importante porque si yo no tengo una idea, pues no voy a lograr materializar nada, ¿cierto? Pero la gran mayoría, según
estudios que se han realizado de proyectos que se caen, de proyectos que no se logran estar porque tienen una planificación muy buena, pero nunca lograron pasar a la acción. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de planificación estamos hablando por lo general de un sistema de planear, hacer, verificar y actuar. Siempre, siempre nosotros estamos hablando que en lo que nos cierra el ciclo en un proceso productivo es el hacer, la acción. Por eso, cuando hablamos de planificación, si no logramos llevarlo al cierre del proceso, logrando que se hagan resultados, que hagamos las cosas, la planificación se nos cae. De ahí que la clave para lograr resultados no es planificar. Planificar es sumamente importante, pero la clave es hacer lo que hemos planificado. Y nos vamos a dar cuenta en el transcurso de esta conferencia por qué ese detallito que consideramos hay veces insignificante, lo encerramos en la planeación como el todo. Encerramos la planificación como el todo, pero resulta que ese detallito del hacer y del actuar, de la acción, se nos queda por lo menos en un 25% de la realización. Estamos hablando en este sentido que del 70 al 75% de nuestras ideas no se están desarrollando porque se nos quiebra el proceso. De ahí que la clave es que pasemos a la acción. Si nosotros pasamos a la acción, logramos hablar de la consecución de resultados. En un proceso de planeación, nosotros podemos tener muchas ideas, pero realmente los indicadores que nos van a medir hasta dónde logramos obtener los objetivos que nos hemos propuesto son los resultados. Resultados medibles que según en el proceso donde estemos pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero son indicadores que nos permiten medir el avance del proceso. De ahí que hablamos de resultados. Muchas veces en las organizaciones, a partir de las asesorías que hemos podido realizar, nos damos cuenta también de un tema muy importante. Y es que caemos como en ese mito que si somos sumamente estrictos con la planificación, vamos a lograr los resultados. Y resulta que esto no en la práctica siempre es cierto o resulta verídico. ¿Por qué? Porque resulta que una característica que nosotros debemos tener en cuenta es que el talento humano resulta ser el eje fundamental de la planeación. Pero el talento humano, es decir, nosotros, estamos propensos siempre a planear sobre escenarios ideales. Cuando nosotros planeamos sobre escenarios ideales, casi nunca tenemos en cuenta imprevistos. Imprevistos es una palabra clave para lograr determinar los niveles de productividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la planeación, normalmente lo hacemos como les decía, en un escenario ideal, donde se nos pueden presentar diferentes circunstancias, pero no las podemos medir. Los imprevistos casi siempre están dados en circunstancias que nosotros muchas veces, aunque hayamos de pronto podido contemplar que se presentarían, no sabemos en qué nivel, en qué forma y de qué manera se nos iban a dar. En ese orden de ideas, la flexibilidad resulta de una capacidad fundamental que debemos desarrollar como miembros de un equipo, no solo líderes, sino como actores de un proceso que están materializando una idea en el marco de una planeación para lograr enfrentar las situaciones que nos generen imprevistos, que nos cambien el camino, que nos cambien la ruta que inicialmente habíamos propuesto, pero que aunque se altere, no nos modifiquen el punto final, el objetivo, llegar a ese resultado. De una u otra forma nos pueden cambiar a nosotros la manera de hacer las cosas, pero no se nos va a cambiar o no se nos va a modificar de forma evidente el cumplimiento del objetivo. De ahí la importancia de la planificación con flexibilidad. Entonces, una tercera cosa, nosotros como productores de un proceso que busca un resultado, debemos aprender a ser flexibles. Si bien es cierto que ser estricto en determinados procesos es importante para el cumplimiento de horarios, no estamos hablando que tengamos que ceder variables que nos lleven a
replantear todo el plan, sino que nos permitan tener herramientas para actuar en el momento que se nos generen algunos obstáculos que sí nos puedan perjudicar el cumplimiento de esos objetivos. En ese orden de ideas, la buena administración de nuestras actividades en un marco de tiempo específico no implica que seamos más productivos en la medida que hagamos más cosas en menos tiempo. Lo que implica es que tengamos la capacidad de actuar independientemente cómo se nos va presentando el entorno, el medio, la realización de ese plan para que independientemente de cualquier cosa cumplamos los objetivos. En este orden de ideas no es hacer más cosas en menos tiempo. Somos productivos en la medida que vamos logrando el camino para conseguir nuestros objetivos. No hay tiempo para todo, pero sí para lo importante. Resulta que en este orden de ideas de lo que vamos hablando y que vamos construyendo como este concepto de productividad, tenemos en el imaginario también la idea de que el tiempo no alcanza. No hay tiempo para hacer todas las cosas que tenemos proyectadas en un día. Resulta que aquí esto hay que leerlo desde dos escenarios diferentes. Físicamente, no hay tiempo para todo. Y eso es una realidad. Yo puedo querer en este momento viajar a la luna, quiero conocer el mar, quiero aprender diferentes idiomas, pero además quiero compartir tiempo con mi familia. Físicamente no lo voy a poder hacer. Físicamente necesito empezar a organizarme para ver cómo puedo llegar a cumplir, pero físicamente dos cosas no las puedo hacer al tiempo. Sin embargo, sí puedo organizarme, como les venía diciendo, para poder determinar qué es lo que quiero hacer primero, qué quiero hacer después y qué definitivamente puede ser un capricho que finalmente ni siquiera me genere ninguna satisfacción o me genere ningún impulso y que yo puedo después descartar porque de pronto era eso, un capricho que me dio de momento. Entonces, importante que aprendamos que aunque físicamente es cierto la frase de que no hay tiempo para todo, también es muy cierto que sí hay tiempo para lo importante. ¿Y qué es lo importante? Cada uno de nosotros determina qué es lo importante. Sin embargo, dentro de los diferentes ámbitos en los aspectos de productividad, sí podemos determinar que lo importante está dado por las diferentes áreas de la vida. Las áreas de la vida son lo que llegan a considerarse esos elementos que nos componen como seres humanos y que de una u otra forma sí influyen en nuestro rendimiento. Sí está comprobado si alguna de estas áreas está por algún motivo afectada, eso directamente se va a ver reflejado en nuestro rendimiento cotidiano. Las áreas de la vida en las que está compuesta la influencia directa del rendimiento del ser humano están determinadas en los ámbitos físico, emocional, social, familiar, intelectual, laboral, financiero, lo económico, espiritual y la autorrealización. Entendiendo la autorrealización como un campo fundamental, que es el tiempo libre, la recreación y lo que nos motiva a cada uno de nosotros a divertirnos, a ser nosotros mismos. En estas áreas entonces estará determinado qué es lo que es importante para cada uno. Hay personas que le pueden dar mayor importancia a la familia. Entonces dicen, independientemente de lo que sea, a mí me salió el puesto de la vida, pero tengo que irme a vivir a Islas Canarias. No, yo no voy a dejar a mi familia. Puedo sacrificar mi trabajo, puedo sacrificar un buen empleo, incluso una remuneración económica, pero es que para mí es más importante mis hijos. Como hay personas que pueden decir, no, para mí definitivamente la salud es lo primero. Entonces yo, si no estoy bien, no puedo funcionar porque es que mi cuerpo es la máquina que me permite a mí generar resultados. Mientras que hay personas que pueden también, según sus costumbres y sus tradiciones, decir, para mí lo más importante es Dios. Y yo, independientemente de donde esté, si estoy con Dios, todo está bien. Esto lo que nos lleva es a que hay diferentes áreas de la vida, hay diferentes momentos que van a determinar quiénes somos.
pero lo más importante es que cada uno de nosotros tiene que conocerse y saber cómo jerarquiza estas áreas de la vida y que haya un equilibrio. Ninguna es más importante que otra. Que cada quien, por su manera de ser, por su manera de obrar, quiera darle un espacio mayor a una que la otra, está bien y eso es válido. Lo importante aquí es que tenemos que llegar a conocernos tanto a nosotros mismos, que nos demos la posibilidad primero de que nuestra salud no se sacrifique por trabajo, pero que el trabajo también sea un espacio que nos permita llegar a una realización social, pero que también tengamos un espacio para divertirnos y para recrearnos, que es sumamente importante cuando estamos hablando de productividad. Perdón. Entonces, el equilibrio es el tema más importante en este momento para que entendamos que en ese proceso de autorreconocimiento tenemos que llegar a un punto donde si algo es más importante para mí que otro, siempre tenemos que mantener la forma de que no se altere. Porque cuando llevamos al extremo cualquier área de la vida, necesariamente las otras se van a afectar. Entonces, cuando está comprobado que cuando logramos en la medida de lo posible tener una estabilidad en todas o en la mayoría de nuestras áreas de la vida para buscar un equilibrio, eso va a repercutir directamente en nuestra productividad. ¿Por qué el equilibrio nos va a llevar a la productividad? Aquí vamos a hablar de dos palabras fundamentales como acciones de vida que tenemos que tomar en busca de que ese equilibrio lo logremos y eso se refleje en la productividad que podamos tener, no solo laboral. Estos son actitudes de vida, porque finalmente una persona logra ser productiva en todos los ámbitos de su vida. Una persona no solo busca ser productiva para generar y optimizar procesos laborales. Una persona busca ser productiva para estar plena consigo misma y transmitir eso en su entorno, sea el que fuere. La primera gran palabra que tenemos que tener aquí en cuenta es planear. Cuando nosotros planeamos, estamos visibilizando, estamos dándonos la oportunidad de tener apertura de qué queremos conseguir. Lo más importante siempre que estamos hablando de un tema de equilibrio para buscar productividad es que no perdamos el foco. Es yo quiero esto, este es mi objetivo. Quiero llegar a este punto, estoy en este punto, quiero llegar aquí. De hecho, es la esencia del ser humano. Nosotros estamos en constante evolución y la evolución no es otra cosa que lograr pasar del punto inicial a otro punto, sea el que fuere, porque ese otro punto va a generar un punto de partida para otra persona. Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestro foco, cuál es el objetivo que queremos conseguir, es mucho más fácil empezar a elaborar estrategias que me permitan llegar allá. ¿Qué es lo primero? Tener una meta. Segundo, cuando nosotros organizamos esa meta, cuando nosotros ya tenemos clara a dónde queremos llegar, pues empezamos a construir estrategias que nos permitan llegar a esa meta. Eso es planear. Es empezar a organizar el paso a paso de forma detallada de cómo quiero llegar o cómo voy a conseguir esa meta. Eso está comprobado, es lo que eleva los niveles de productividad. Tener claro un objetivo y poder tener la capacidad de tener pasos estructurados para conseguir ese objetivo. Acciones concretas que nos permitan avanzar en consecución de un objetivo. Esa planeación, cuando nosotros lo estamos haciendo, cuando nosotros logramos determinar un objetivo y logramos determinar acciones pequeñas que me permitan avanzar para lograr esa meta, para llegar a esa meta, es lo que me permite a mí hablar de eficiencia y eficacia, que en planeación es un tema recurrente. ¿Cuál es la diferencia? De pronto ustedes todos lo saben, sin embargo, pues lo menciono aquí para que no quede por encima. La diferencia entre eficiencia y eficacia es que la eficacia es lograr los objetivos, lograr los resultados, llegar a la meta. La eficiencia es, aparte de llegar al objetivo, lograr optimizar los recursos con los que llego a ese objetivo, específicamente recursos económicos, recursos humanos y recursos de tiempo. Es decir, poder llegar al objetivo, pero en menos tiempo. Esa es la eficacia y esa es la eficiencia. ¿Cuál es lo ideal entre las dos?
utilizarlas las dos, llegar al objetivo y optimizar los recursos para llegar al objetivo. Sí, no es que una sea más importante que la otra, son un complemento que nos permite a nosotros potencializar habilidades que nos llevan a ser mayormente productivos. Lleva a administrar mejor las actividades programadas. Claro está. Si venimos hablando que vamos nosotros construyendo acciones pequeñas que nos permiten llevar a un objetivo, pero además puedo optimizar los recursos, puedo optimizar el tiempo, veo que puedo ser mayormente recursiva, esto me va a llevar a que yo programe actividades y a que yo me vuelva más organizada con miras a cumplir ese objetivo. Cuando yo logro materializar esas acciones y esos pasos para cumplir mis objetivos, automáticamente se elevan las posibilidades de que yo cumpla el objetivo. ¿Cuál es este punto acá? Casi siempre nosotros empezamos con una idea. Casi siempre. Todo empieza por una idea. La diferencia en que esa idea sea idea y se convierta en realidad es volverla un objetivo. Cuando yo vuelvo esa idea un objetivo, intrínsecamente estoy diciendo que voy a hacer una planeación para llegar a ese objetivo y para que se vuelva realidad. Pero si yo no hago ese puente entre la idea y el objetivo, con los pasos para poderlos seguir y poderlos realizar, estoy divagando. Y al divagar, ese objetivo tiene una probabilidad muy baja de cumplirse. Cuando yo logro estructurar pasos que me permitan llegar cada día más, avanzar, eso quiere decir que cada día estoy más cerca de cumplir el objetivo y por ende se eleva la posibilidad de que lo vaya a cumplir. ¿Cuál es el consejo fundamental acá? Empezar planeando el día. Nosotros somos, y es un ejemplo muy cotidiano cuando se habla de este tema, y es que somos sumamente creativos para planear un viaje. Nosotros planeamos un viaje desde cómo nos vamos a ir, a qué horas tenemos que llegar al aeropuerto, a qué horas tenemos que estar, el hotel a dónde vamos a llegar, porque cuando vamos a lo desconocido y más que nos genere placer, nos motiva a planear. Pero nosotros en la cotidianidad, en el día a día, en la rutina del trabajo, no estamos acostumbrados a planear. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en que sí, al otro día tengo que hacer esto, y ya, pero no cómo lo vamos a hacer. Un ejercicio práctico y muy sencillo. Empiecen a planear su día. De 9 a 10 voy a hacer esto, de 10 a 12 esto, de 12 a 1 descansaré o almorzaré, retomaré a las 2. Esos ejercicios pequeños nos van a enseñar a volvernos disciplinados en consecuencia a la planeación. La segunda gran palabra es ejecutar. Si recuerdan, les había dicho previamente que de nada nos sirve hacer una planeación si no llegamos a la acción. Tenemos que ejecutar. Estamos hablando de que planeemos nuestro día. Listo, ahora cumplámoslo. Lo que dijimos la noche anterior que vamos a hacer, pues hagámoslo. ¿Cuál es la palabra clave? Empezar. ¿Y por qué? Alguien dijo una frase que me parece maravillosa y es: nunca empieces un día sin antes haberlo terminado en el papel. Y es cierto. Planeemos nuestro día. Al otro día, ejecutémoslo, hagámoslo, empecemos. Siempre, la mayoría de los casos nos quedamos con el que yo quiero hacer tal cosa, yo voy a hacer esto, pero nunca empiezo, nunca doy el primer paso. ¿Cuál es la importancia de empezar? Desarrollar hábitos. Cuando nosotros empezamos a desarrollar hábitos, ese punto es fundamental como el primer gran paso para pasar de la planeación a la ejecución, a la realidad, para dejar de ser idealistas y pasar a ser realistas. ¿Cuál es el éxito de la cultura japonesa? Ellos tienen un secreto que es maravilloso y además es la cosa más sencilla. Ellos lo llaman la ley o la estrategia del minuto. La ley del minuto es dedicarle un minuto a algo, a cualquier cosa. Entonces, yo quiero hacer ejercicio y yo voy a hacer ejercicio y
pero resulta que empezamos con metas muy grandes. El japonés, que además es ejemplo cultural de disciplina, nos enseña, no, empiecen por lo poquito, por lo pequeño. Haga 1 minuto de cuclillas, haga 1 minuto de pecho, haga 1 minuto de abdominales, no haga más. Si se cansó o no se cansó, no haga más, pero a la semana agréguele otro minuto. Entonces, la primera semana usted hizo 1 minuto de abdominales, la siguiente semana haga 2 minutos de abdominales y así le va enseñando a su cuerpo a adquirir un hábito que no va a ser tan doloroso porque principalmente está comprobado que nuestro déficit en el desarrollo de una disciplina es que no adquirimos el hábito. Un hábito se adquiere comprobado en 7 días, pero tiene que ser con pequeños pasos. Ese es el secreto. Estamos acostumbrados a plantearnos retos grandes porque si no nos medimos, si físicamente no sentimos dolor o no nos sentimos exhaustos, sentimos que no estamos siendo productivos porque no vemos un resultado medible, así sea en el dolor, hablando en el tema del ejercicio como ejemplo. El japonés nos enseña que la disciplina es un hábito que se adquiere día a día con pequeños pasos. Esa, creo, podría ser la herramienta más poderosa que les podría compartir en este momento. ¿Cómo podemos ser productivos? Aprendiendo a desarrollar hábitos. La productividad, entonces, no es otra cosa que el resultado de tomar pequeñas decisiones constantemente y ejecutarlas. Según un estudio realizado aquí en Colombia por Daniel Gómez, nosotros calculamos más o menos que hay unas 22 causas en general que se han determinado como el detonante de la baja productividad en una cultura como la nuestra. Dentro de esas 22 causas se han enumerado muchas como la falta de foco, las distracciones, métodos precarios de trabajo, la falta de disciplina, el desorden, la falta de motivación, incluso la falta de autoestima. A partir de este estudio, entonces se pudo determinar que hay 4 causas que son reiterativas y en torno a esas 4 causas que nos generan la falta de productividad han surgido las estrategias para combatir justamente esa falta de productividad. ¿Por qué? Porque si logramos determinar cuáles son las causas, pues podremos determinar también cuál es el camino para minimizarlas. Entonces, estamos hablando que las estrategias para lograr ser productivos las podemos resumir en 4 grandes acciones. La primera, maximizar el nivel de concentración. ¿Por qué? El nivel de concentración en una persona y más en los ambientes donde nosotros nos movemos es muy variable, pero está comprobado que una persona cuando logra el nivel máximo de concentración y algo pasó para que la sacó de ese momento, se tarda aproximadamente 14 minutos en volver a ese punto máximo de concentración donde estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en nuestra cotidianidad. Si no estamos en un ambiente óptimo de concentración, que no tiene que ver con el entorno, sino con nosotros mismos en relación a ese entorno, vamos a tardar 14 minutos para volver a un estado de concentración óptimo. ¿Y qué nos genera un estado de concentración óptimo? Cuando una persona está concentrada, logra los mayores niveles de productividad, porque es cuando mejores ideas empieza a desarrollar en torno a la materialización de un objetivo. La segunda gran acción como estrategia, eliminar la procrastinación. De pronto, algunos sabemos qué es, otros no sabemos. La procrastinación no es otra cosa que un sinónimo de posponer. Yo estoy acostumbrada a decir, mañana voy al médico. Se llegó mañana. No, hay mucha cola. No, ya no me duele tanto, entonces yo voy a ir pasado mañana. Y se llegó pasado mañana. Y ese día, no, más bien yo voy la otra semana. Entonces nosotros no solo somos una cultura que procrastinamos constantemente, sino que además somos crónicos, porque sobre lo que ya pospusimos, sobre lo que ya procrastinamos, volvemos a procrastinar. ¿Esto qué quiere decir? Estamos acostumbrados a posponer, a posponer, a posponer, a nunca hacer. Entonces, si no damos el paso de empezar, ¿se acuerdan cuando les dije, empecemos? Si no lo damos, jamás vamos a lograr medir hasta dónde podemos ser productivos.
Tercer gran paso, aprender a decir no. Somos una cultura que le queda muy difícil, sumamente complicado decir no. Y resulta que decir no es una de las acciones más importantes para que nosotros podamos materializar nuestros objetivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa decir no? Decir no es que tengamos la posibilidad de hacer pequeñas cosas. ¿Recuerdan cuando les dije que no necesariamente éramos muy productivos por hacer más cosas, sino que la productividad realmente era la suma de pequeñas acciones? Resulta que yo soy muy buena para asesorar una empresa en comunicaciones, pero me llegó una oferta más interesante para que diera clases con respecto a estrategias de comunicación, pero además me llamaron de otra universidad para que diera una cátedra sobre la productividad. Si Paulina no es capaz de elegir una entre las tres, seguramente incluso podrá hasta cumplir, pero los niveles de éxito y de asertividad seguramente se iban a potencializar si Paulina aceptaba solo una de las tres ofertas, porque es preferible hacer una sola cosa bien a hacer tres a medias. Por eso es tan importante aprender a decir no. Y utilizar los tiempos muertos. Los tiempos muertos en planeación están considerados como esos momentos del día donde se realiza algo pero no se está activo. ¿Me explico? Una fila, un trancón. Entonces, son momentos donde nosotros estamos, pero podemos estar perdiendo oportunidades de ser productivos. Si yo sé que voy a ir a un banco y que voy a hacer una fila, puedo generar estrategias que a mí me permitan activar mi cerebro, que me permitan estar generando otros procesos mientras además hago una fila. Y en ese momento no es que estemos haciendo varias cosas al tiempo, es que estamos aprovechando los momentos del día donde no solo estamos, sino que podemos ser activos. Recuerden que dentro de los términos más importantes de la productividad está siempre la acción. Entonces, en torno a esto, ¿qué acciones o qué hábitos podríamos nosotros adoptar en este mismo momento y que les garantizo van a potencializar nuestra productividad? Eliminar las distracciones. El principal distractor que tenemos en este momento se llama nuevas tecnologías, que bien utilizadas se convierten en una herramienta sumamente interesante para potenciar nuestros resultados. Pero, ¿cuánto tiempo gastamos consultando redes? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos consultando redes sociales? Entonces, para mí no está mal, ojo. Yo soy de las personas que digo que en una empresa no se debe negar la posibilidad de consultar redes sociales y de tener acceso, pero sí debemos desarrollar hábitos personales que nos permitan ser productivos y utilizar esas herramientas como instrumentos para potenciar la productividad y no para anularnos perdiendo el tiempo. Mantener el foco en el objetivo. Nunca perdamos de vista para dónde queremos ir, a dónde debemos llegar. Hacer una cosa a la vez. Volvemos a lo mismo. Conocer y enumerar las prioridades. Esto sí que es importante. Tenemos muchas cosas por hacer y siempre las vamos a tener. Pero si nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, organicémonos. Primero es esto, segundo es esto y tercero es esto. Y lo voy a hacer en su orden. Seguramente de una manera más rápida vamos a lograr el objetivo. Y los objetivos en torno a lo que queremos con diferentes actividades. Sin que estemos haciendo una mezcolanza de mil cosas donde pensamos que tenemos la capacidad, principalmente las mujeres, de que nosotras somos unas duras haciendo varias cosas al tiempo. E incluso nos burlamos de los hombres que porque ellos no pueden caminar y comer chicle al tiempo. Pero resulta que el hecho de que nosotros tengamos esa capacidad, sí o no, no lo sé, no nos hace más productivas, porque la atención siempre va a estar en una sola cosa. Entonces, hagamos esa una sola cosa, pero hagámosla bien. Dar primeros pasos, la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos no es otra cosa que pensar, ¿esto que tengo que hacer? ¿Tardo más de 2 minutos en hacerla? No, hágala de una. Nunca la suspenda. Tengo que enviar un correo, tengo que redactar un correo, hacer una carta y eso no me va a demorar sino 1 minuto y medio.
hágala inmediatamente. No diga, ay, ahorita voy por el tinto primero, me siento y lo envío. No, hágalo inmediatamente. La regla de los 2 minutos es, si una cosa que usted tenga pendiente por hacer no lo va a demorar más de 2 minutos, hágala inmediatamente, no la posponga. Y eso es dar primeros pasos para avanzar en el cumplimiento o en la consecución de las actividades que hay que lograr. Ser disciplinado. Y ser disciplinado no es otra cosa que la fuerza de voluntad. Y esto es una actitud de vida que debemos aprender a desarrollar cada uno. La disciplina sin duda es la mejor aliada y el requisito fundamental para lograr la productividad. No hacer cosas que no se quiere por ser aceptado. Hay que trabajar muchísimo en el carácter. Dentro de los diagnósticos que hemos podido hacer nosotros como empresa es descubrir que mucha gente hace cosas que no le gusta por presión social. Hombre, si yo no estoy dispuesta a hacer algo porque no me gusta, pues no lo hago, aprender a decir no. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser productiva en algo que no me gusta y menos por el que dirán. Voy a terminar embarrándola y eso va a hacer que mi productividad se vea directamente perjudicada. No decidir cuando las emociones están al 100. Entonces, acciones tan fáciles y aparentemente que no tienen que ver con el tema, pero si usted va a hacer mercado, vaya después de haber almorzado, no vaya con hambre, porque se va a dar cuenta que nuestro organismo funciona diferente según los estados en los que nos encontramos. ¿Y qué tiene que ver esto con la productividad? Muchísimo, porque la productividad solo cuando nosotros no tenemos las emociones al 100, sino que estamos equilibrados, tenemos la claridad para tomar decisiones y poder jerarquizar. Y al jerarquizar, entonces vamos a poder nosotros conocernos para saber cómo vamos a cumplir nuestros objetivos. Y finalmente, tener siempre un plan B. La productividad va a estar ligada siempre a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones que tenemos nosotros siempre nos va a llevar a diferentes escenarios. Tomar decisiones es tener la posibilidad de irme por el A o por el B. Cuando se presentan los imprevistos de los que hablamos en la planeación, son escenarios donde, venga, tenemos esta circunstancia que no habíamos tenido en cuenta, no habíamos contemplado. Siempre en la vida tenga un plan B y eso va a generar que usted no se estanque, que siga avanzando. Recuerden que la productividad es avanzar. Me despido con esta frase fundamental de Mahatma Gandhi, donde nosotros estamos hablando de algo determinante. 1 minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Muchísimas gracias. Y, hombre, estoy dispuesta entonces a las preguntas que puedan surgir, Camila. A ti, Paulina, muchísimas gracias por la conferencia y la sesión de hoy. En nombre de Fundación Unipymes te expresamos todo nuestro agradecimiento. Antes de pasar a la ronda de preguntas, les pedimos el favor a todos nuestros asistentes que por favor realicen nuestro acostumbrado sondeo sobre si nuestro conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. En estos momentos dicha pregunta se está habilitando en sus pantallas para que por favor nos colaboren. Una vez terminemos dicho sondeo, iniciaremos con nuestras acostumbradas preguntas. Les reitero nuevamente, la pregunta es sobre si el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. Entonces vamos cerrando nuestro sondeo. Te comento, María Paulina, que por acá tenemos una pregunta que dice la señora Paulina Navarro. ¿Qué herramientas puedo utilizar al momento de dar cumplimiento a un checklist? Ok. Paulina, un gusto saludarte. Dentro de herramientas, bueno, físicamente, hoy en día tenemos las bondades de las nuevas tecnologías y hay aplicaciones que a nosotros nos permiten organizar nuestro tiempo y son agendas digitales. Entonces, les recomiendo, lo que genera estas aplicaciones es justamente no solo que puedas agendar, sino que te recuerda. Entonces, haz de cuenta un Google Calendar, funciona tal cual. Entonces, no sé si de pronto orienté bien en la respuesta a lo que buscas, que es cómo generar ese checklist. Esas ayudas nos permiten a nosotros organizarnos, escribir. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros escribimos la escritura, organiza la mente divaga, la mente siempre va a estar ahí en una nubelosa y entonces son ideas, pero cuando la forma de aterrizarlas es escribiendo y cuando tú las agendas literalmente, que es jerarquizarlas, estás dando un orden de cumplimiento y eso lo que va a hacer, te permite a ti organizar tu pensamiento y estructurar tu jornada para que puedas ir cumpliendo y ayuda extra, entonces este tipo de aplicaciones te permiten, te recuerdan, ¿no? Desde a las 6 tienes que tomarte la pasta, como que a las 11 tienes una reunión, pero además, si tú quieres puedes organizar, porque es que definitivamente hay tantas cosas, tú dices, no, y a las 2 de la tarde tengo que darme el espacio porque quiero hacer yoga. Te lo recuerda, entonces te está dando ahí la campanita. Entonces, herramientas fundamentales, aprender a escribir, aterricen las ideas que tienen para organizarse y válganse de las tecnologías que además son una ayuda que le van a uno como puyando y trabajando ahí la mente para volverlo a uno organizado casi que a las malas, entre comillas. Muchas gracias, Paulina. En nombre de Angélica te pregunta, si se trabaja en una empresa que cada día hay una novedad que debe ser resuelta prioritariamente, ¿cómo organizar tu agenda a base de esto? Angélica, un gusto saludarte y es muy, muy importante tu pregunta. Estamos en el tema de la jerarquización. ¿Qué determina que nosotros, qué es importante y qué no? Cada uno de nosotros, muchas veces cuando tenemos los roles en las empresas que sean administrativos y no directivos, estamos sujetos a seguir instrucciones. Pero también es cierto que cada uno de nuestros perfiles están en esas organizaciones por una razón. Me explico. Cuando a mí me contratan es por algo. Entonces yo soy comunicadora y cuando buscan mis servicios en una empresa es porque se supone yo soy la persona que maneja el proceso de comunicaciones. Si bien es cierto que tal vez yo no tenga poder de decisión dentro de la empresa, sí es cierto que mi rol está para, desde mi experticia, asesorar y ayudar a la parte directiva y gerencial de los procesos. En este orden de ideas, la priorización o jerarquización la tengo que dar yo como actor que ejecuta el proceso. Entonces, aquí hay una tarea doble. Uno, en la parte directiva, entender y comprender que aunque la parte directiva tiene el global de lo que sucede, no todo va a ser prioritario a mis necesidades, que eso pasa mucho en las empresas. Casi siempre lo que yo como directivo necesito, entonces es para allá. Pero hay que ver el global y entender la organización como que si bien es cierto que ocurren imprevistos y hay cosas que definitivamente tienen que suspender la rutina porque se tienen que sacar ya, la mayoría de las cosas no surgen porque sí, sino que son resultados de procesos que pueden estar atrasados, que pueden ir bien, pero no puedo saturar a las personas, a mis colaboradores en la empresa por mis propias necesidades. Como directiva, tengo que tener la capacidad de tener una visión holística de mi organización para poder jerarquizar. Y desde el otro punto de vista, desde la parte de los colaboradores, que son los que operativizan los procesos, tener claro cuál es su rol, porque esa claridad que desde su experticia le da el conocimiento que usted tiene para manejar un proceso específico, es el que le da todo el criterio y además toda la credibilidad para que usted le pueda decir con todo el respeto a su superior, discúlpeme, pero es que para mí, por esto y por esto es lo más importante, sigue en su orden de ideas esto y en tercero. Y entienda que es que si yo sigo posponiendo los procesos, más adelante va a ser peor la gestión de la crisis que tenemos que manejar. Es un tema de identificación de roles y de jerarquización de tareas. Muchas gracias. Por acá te comento que te pregunta la señora Joana Zapata. ¿Cómo llevar a cabalidad cada una de las actividades que se plasman en la agenda de manera responsable? ¿Y cómo se puede mejorar la concentración, cuando se está realizando alguna actividad? Joana, un gusto saludarte. Con respecto a lo primero, tiene que ser un proceso de disciplina muy grande. Esto es una actitud de vida. ¿Por qué? De hecho, algunos expertos hablan del premio y el castigo como estrategias de lograr un proceso exitoso de autodisciplina. ¿Qué es el premio y qué es el castigo? Yo
personalmente, y lo aprendí también trabajando recién egresada, tuve la posibilidad de trabajar para la Presidencia de la República, y ellos me enseñaron una cosa, y era que cada vez que teníamos el pago mensual, íbamos a almorzar lo que nos gustaba, que en mi caso es hamburguesa. Entonces, usted recibió su pago porque hizo un trabajo durante el mes, usted merece para usted mismo, consiéntase. Entonces, en mi caso me encantan las hamburguesas, pero hay personas que les encanta el spa, hay personas, consiéntase porque es que ese pago es el resultado de un trabajo que usted hizo cumpliendo sus objetivos. Pero también, si usted hace una planeación juiciosa sobre lo que tiene que hacer y se dio cuenta que falló, por el motivo que sea, castíguese. ¿Cómo se puede castigar? Genere, ejemplo, una alcancía donde que la penalización sean 2.000 pesos, pero esa plata que yo voy a meter en esa alcancía a final de mes, sean 2.000 o sean 100.000 pesos los que yo tuve que meter porque no cumplí una tarea, esa se va para beneficencia. Es una plata que voy a dar a alguien que la necesite. ¿Cuál sería mi objetivo ahí? Pues que entre menos entre menos falte, pues menos le voy a meter a ese marranito porque es plata que se me va a ir. Son estrategias que permiten de una u otra forma irnos autodisciplinando, que es de las cosas más difíciles, generar un hábito de disciplina. Y la segunda parte de la pregunta estaba orientada, Camila, si me puedes recordar, perdón, a la concentración. Ya, listo. ¿Cómo generar procesos de concentración? Hay ejercicios prácticos que incluso hoy en día puedes encontrar en las redes, puedes encontrar en YouTube, donde procesos de meditación, gente que le guste practicar yoga, pero también estrategias relacionadas eso se llama neurociencia, donde aprendes a identificarte tú. Todos pensamos diferente, nuestras estructuras mentales son distintas de las de todos. Cuando nosotros logramos identificar si yo soy visual, si mi inteligencia más desarrollada es la visual o mi inteligencia más desarrollada es la matemática, según los tipos de inteligencia, aprendes a conocerte para determinar cuál es la forma más efectiva para potenciar la concentración. Yo no soy experta en neurociencia, pero sí sé que hay ejercicios prácticos que nos permiten identificar qué tipo de inteligencia tenemos nosotros, y en torno a eso hay ejercicios que nos potencian la capacidad de concentración. Perfecto, María Paulina, muchas gracias. Y una última pregunta es de la señora Jamie Milena Fernández, que te pregunta, ¿cómo puedo organizar mi agenda cuando en mi trabajo debo hacer visitas a clientes en cualquier zona de Bogotá? Y aparte de eso, debo hacer informes sobre las visitas y lecturas de correos. ¿Qué hago con el tiempo para mí, para mi familia y cumplir a la vez con mi trabajo? Bueno, Milena, un gusto saludarte. Tú eres la dueña de tu trabajo, así tengas jefes. Tú eres la dueña de tu tiempo y tú eres la dueña de cómo vas a clasificar las actividades en ese lapso. ¿Por qué? Porque tú puedes decir que organizas visitas de lunes a miércoles, por decir algo. Entonces a ti te dicen tus superhéroes, no, es que las visitas se tienen que hacer. Ah, bueno, lleguemos a la negociación. Este es un aspecto que hoy no tocamos por tiempo, pero que sí es fundamental cuando estamos hablando de los procesos de productividad. La negociación es la que nos permite hacer entender al otro mi escenario real. Yo soy un ser humano y como ser humano tengo áreas de la vida, que lo estábamos hablando en el tema de qué es importante y qué no. Para ti es sagrado tu tiempo con tus hijos y con tu familia el fin de semana, porque estoy en un caso hipotético. Estamos hablando que tú firmaste un contrato para cumplir horario de lunes a viernes, por decir algo. Pero de ese lunes a viernes vamos a institucionalizar que las visitas sean de lunes a miércoles para yo poder hacer un informe los jueves y entregárselos a ustedes los viernes, por decir algo. ¿Qué sugiero ahí? Primero, lograr identificar la jerarquización de los trabajos, porque es cierto, tenemos que contestar correos, pero además tenemos que hacer el informe, pero además tengo que hacer visitas en una ciudad donde el tráfico es caótico, y si hago 3 visitas,
corone un día porque es que es imposible moverse más. Bueno, pues esos escenarios hay que planteárselos a los superiores y llegar a una negociación de un cronograma concertado, porque es que tú también tienes vida, porque es que no en vano se generó, por lo menos en Europa, ya una ley donde se penaliza al jefe que es capaz de escribir un WhatsApp a las 10 de la noche sin ninguna pena para mandarnos tareas. Hombre, es que nosotros después de las 6 de la tarde tenemos vida. Nosotros también tenemos familia, nosotros tenemos una salud que cuidar y aparentemente es algo muy difícil de lograr hoy en día, pero eso está en que tú tengas claro qué tienes que hacer y qué puedes hacer. Ahí volvemos a cuando hablábamos de la importancia de aprender a decir no. Puede ser muy mi jefe, pero es demostrarle a ese jefe que yo tengo todo el conocimiento de por qué estoy diciendo, jefe, yo no le puedo cumplir sino con 4 visitas diarias, estoy inventando, con 4 visitas diarias. ¿Por qué? Porque es que le voy a hacer esto, dese cuenta. Entonces, volvemos, no es que haga más cosas lo que me hace productivo, a él lo que le interesa es resultados medibles, y yo se los puedo cumplir en este orden. Y se los puedo cumplir si usted entiende quién soy yo como trabajadora. Y si se logra esa negociación, seguramente los jefes van a entender que lo que les interesa no es estallar a alguien, les interesa que ese alguien logre los resultados. Perfecto, Paulina. Muchísimas gracias por responder las dudas de nuestros asistentes y por la conferencia del día de hoy. En nombre de Fundación Unipymes te expresamos todo nuestro agradecimiento. No sé si quieras decir algo más antes de finalizar nuestra conferencia. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que a través de Fundación Unipymes, si tienen dudas adicionales, las podremos solucionar si me escriben al correo con el mayor de los gustos. Camila, a María Mercedes, a toda Fundación Unipymes, muchísimas gracias también por esta invitación y por tenernos siempre en cuenta. A ti muchísimas gracias. 2 anuncios importantes para nuestros asistentes antes de finalizar. La conferencia de Paulina, la presentación de PowerPoint, sus materiales ya están subidos en el aula, entonces los van a poder encontrar para que si quieren hacerle una nueva revisada, una nueva ojeada a la presentación. Por otro lado, también les quiero comentar que este próximo 2 de julio vamos a realizar una conferencia con respecto a cómo las empresas se deben preparar para las inspección del Ministerio de Trabajo con respecto al sistema de seguridad y gestión. Entonces, esta conferencia va a ser de 11 a 12 el martes 2 de julio, es totalmente gratis y pueden asistir solamente en la caja del programa para que puedan ingresar. Y esos son como los 2 avisos súper importantes que tenemos. En nombre de Fundación Unipymes, a todos nuestros asistentes y a nuestra experta Paulina, les agradecemos la asistencia y la interacción del día de hoy. Les invitamos a conectarse también a nuestra próxima conferencia, que es todos los miércoles, y el próximo miércoles de 11 a 12. En nombre de Fundación Unipymes, les deseamos que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Feliz tarde.